Vamos a hablar del sensor de temperatura del anticongelante. En este vehículo, bueno, es muy común encontrar el sensor de temperatura del anticongelante cercano a las tomas de refrigerante. En este caso, en este March, está muy cercano, o de hecho está directamente sobre la toma, no sobre la cabeza del motor. En algunos modelos va en la cabeza del motor, o incluso más en algunos cerca del monobloc. Entonces aquí este sensor se encarga de registrar a la computadora en tiempo real la temperatura a la cual se encuentra el refrigerante, para que de esa manera se pueda controlar la cantidad de combustible que se debe inyectar, ya que el vehículo, cuando se encuentra frío, debe consumir un poco más de combustible para mantenerse estable. Conforme va incrementando el consumo, conforme va incrementando la temperatura del refrigerante, la computadora va haciendo los ajustes para que la cantidad de combustible dentro del sistema sea el adecuado. Una función principal de este sensor es permitir que la computadora pueda activar el ventilador del radiador para este sistema, donde el ventilador es un ventilador eléctrico. Entonces vamos a hacer el desmontaje. Primeramente, pues bueno, me voy a permitir desconectar el arnés. Es muy sencillo de desconectar, el cual cuenta solamente con dos pines. Vean ustedes que dos terminales, y el sensor tiene solamente dos pines. Para poder quitarlo voy a hacer uso de la llave número 17. La llave 17, perdón, llave 19. Para poder quitarlo voy a aflojarlo, y después vamos a hacer las pruebas de resistencia, a la cual podemos verificar si funciona o no correctamente el sensor. Sacamos el sensor, el cual tiene una sección roscable, la cual es la que hace contacto con, bueno, es la que permite apretar. Aquí es muy común que en Nissan traigan esta arandela, una arandela que es de cobre, la cual generalmente se debe reemplazar cada vez que se quita. Bien, entonces para ver la construcción del sensor tenemos el arnés con sus dos terminales, el cuerpo metálico, y el sensor en sí se encuentra dentro de este plástico metálico, perdón, de esta parte metálica. Para hacer la prueba, lo que voy a hacer es medir la resistencia de las terminales, pero es una resistencia variable. De hecho, la resistencia interna de este sensor es una NTC. ¿Qué significa? NTC son siglas en inglés de Negative Temperature Coefficient, que es coeficiente de temperatura negativa o coeficiente negativo de temperatura. Esto significa que el sensor, bajo la construcción que está hecha, la temperatura va a estar disminuyendo, perdón, la resistencia va a estar disminuyendo cada vez que yo vaya incrementando la temperatura. Entonces voy a permitirme aquí hacer la conexión de estos dos caimanes, cada uno en su respectiva terminal, para poder hacer la conexión más rápida y más fácil del multímetro. Bien, ahora el multímetro que estoy utilizando aquí es un multímetro muy básico para usar para múltiples usos en la electrónica. En este caso lo vamos a usar aquí en la automotriz. Voy a colocar el multímetro, lo voy a encender, y siempre para la prueba rápida es colocarlo en la línea de continuidad, que es este símbolo, que es un diodo, y además significa que trae sonido. Entonces puedo checar las terminales y me indica un sonido indicando que están bien colocados los cables. Posteriormente voy a colocar el multímetro en el rango de 20 kilo ohms, porque el sensor generalmente te mide entre 0 ohms y 5000 ohms. Entonces en 20K significa que son 20.000 ohms de resistencia que me puede estar midiendo en esta sección. Voy a colocar cada una de las terminales del multímetro en las terminales externas de los caimanes de estos cables unión, y voy a medir la temperatura, perdón, voy a medir la resistencia del sensor. Ahorita el sensor me está dando una lectura de 1.29 a temperatura ambiente. Esto puede ser variable, ya que la temperatura ambiente puede estar variando. Entonces tenemos aquí este lado, voy a colocarle un encendedor. Tenemos 1.29
kilo ohms, perdón, 1.29 kilo ohms, recordando que estamos en el rango de kilos a temperatura ambiente. Si yo le acerco una fuente de calor, vamos a ver una diferencia aquí en la lectura. 1.29, como pueden ver va disminuyendo. Si yo le acerco un poco más, disminuye agresivamente la resistencia. 0.42, 0.33, 0.25 son kilo ohms. Entonces ahí convertido a ohms sería 260, 290, 300. Si le aplico más calor, debe disminuir un poco más el rango. Entonces 0.15 aproximadamente, ahí estaría. Si yo le quito la fuente de calor, inmediatamente vemos un incremento en la resistencia, indicando que el sensor está registrando esa variación en la temperatura. Y así es como funciona. Entonces básicamente lo que hace el sensor es detectar la temperatura del anticongelante del motor, y en función de ello va a estar variando su resistencia interna, ya sea subiendo o bajando la resistencia. Entonces ahí, como vemos, está enfriando la sección del sensor, y por lo tanto está viendo un incremento. Si yo le soplo, voy a disminuir la temperatura más agresivamente. Ya. Bien, ahora voy a hacer el efecto contrario. Le voy a disminuir mucho más la temperatura. Tengo aquí un vaso de agua con hielo, y al incrementarlo, al introducirlo, veamos que hay una ganancia agresiva de resistencia, indicando que el sensor sí está detectando esa variación en la temperatura. Sigue incrementando, vamos a ver hasta qué tanto incrementa. Bien, como pueden ver, entonces sí responde a los cambios de variación de temperatura, a los cambios de temperatura. Y veamos nuevamente, si yo lo aplico aquí, entonces sigue disminuyendo. Y de esa manera podemos nosotros saber si el sensor varía o no la resistencia. Pero para saber realmente a ciencia cierta si el sensor está trabajando dentro de los rangos de variación correspondientes, yo tengo que conseguir el parámetro de operación de este sensor. Tengo que saberlo de acuerdo a la marca y el modelo, para que yo sepa, en función de la temperatura, qué tanta resistencia debería estar registrando. Porque en ocasiones llega a pasar que el sensor siga variando la resistencia, sigue habiendo variación, pero ya está fuera de rango, y por lo tanto podemos tener un problema ahí de desajuste del consumo de combustible. Incluso podemos tener problemas de activación del ventilador en temperaturas que deberían corresponder